Buenas noches. Continuamos con nuestro estudio de Éxodo. Estamos viendo las plagas. Vamos a ver la sexta plaga. Acompáñenme por favor a Éxodo 9:9. Éxodo 9:9 dice: la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. El nombre del tema es la plaga de úlceras. Y aunque hay ciertas diferencias en las traducciones, concuerdan en que se trata de úlceras. Entonces podemos llamar a la plaga de úlceras sin mayor problema. Y bueno, esta plaga, como lo comenté el miércoles pasado, es la que donde por primera vez se hace mención de que Dios endurezca a Faraón, y es nuestro punto, digamos, principal a analizar. Pero primero veamos las características de la plaga, porque Dios le ordena a Moisés y Aarón que tomen ceniza de algún horno, dice Éxodo 9:8. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del Faraón. Es todo lo que dice, no nos dice cuánto tiempo ha pasado de la plaga pasada. Vimos que si la plaga pasada, la plaga del ganado, era la plaga Rinderpest, vimos que la vaca infectada moría entre 7 y 10 días. Y si hubo una gran afectación en todo Egipto, entonces tuvieron que pasar al menos 10 días, si estamos en lo correcto. Pero más de eso no podemos saber cuánto tiempo pasó. Así que esta segunda plaga no se hace tampoco con advertencia. Tienen que Moisés y Aarón tomar puñados de ceniza de algún horno, ¿verdad? Y cuando dice tomen, en el original habla de masculino plural. O sea, le está diciendo a los dos, tanto Aarón como Moisés, que tomen ceniza. Pero vamos a ver que solo Moisés la debe arrojar. Ahora, cuando nos habla de un horno, la palabra es kibshan, que se traduce como horno. Hay otras palabras para horno, pero que tienen que ver con hornos de fundición. Este horno en particular se considera que podía tratarse de un horno para preparar cal o para hornear ladrillos. ¿Me ponen por favor la primera imagen? Yo busqué hornos de Egipto y esto es lo que encontré. Las fotos que están en blanco y negro son muy antiguas, ¿verdad? De Egipto antiguo, no de los tiempos de Moisés, ¿verdad? Pero son muy antiguos. Y la que está en color es de un Egipto más moderno. Pero en esencia tú puedes ver que es el mismo concepto, ¿verdad? En los que están viendo la foto de la izquierda, vemos en la mitad derecha, o sea, en el medio hay una especie de vasijas, ¿verdad? Que es lo que se usaba. Y en la parte de arriba hay como unas chimeneas pequeñitas para que saliera algo del humo, del calor. En la parte derecha superior, bueno, tenemos algo más moderno de Egipto, para empezar por la foto a color, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos hornos que eran para, no se especifica, perdón, con qué certeza. La foto a color tenemos los ladrillos, donde demuestra que ese horno es para hacer ladrillos. Ahora, considerando el contexto de lo que sabemos, los hornos de los cuales tendrían acceso la mayoría de los israelitas serían los hornos para preparar ladrillo. Entonces, encontré que históricamente se sabe que los hornos en Egipto eran para fundir metal, para preparar cal o para hornear ladrillos. Probablemente fue de un horno de este último tipo que ahora se tomaron las cenizas. Gran parte de Goshen se había convertido en un campo de ladrillos, y aunque la mayoría de los ladrillos hechos se secarían simplemente al sol, una porción se sometería al calor artificial en hornos de ladrillos. Entonces, cuando le dice que tomen ceniza de algún horno, es algo que estaba al alcance de cualquier israelita. ¿Por qué? Porque se dedican a fabricar ladrillos. Entonces deberían tener hornos a la mano. Luego, no hay nada en la instrucción de que deban decirle algo a Faraón. Simplemente tienen que ir y ponerse donde está el Faraón. Leamos Éxodo 9:9. Dice: la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Entonces van a pararse ante Faraón, no van a decir nada y simplemente van a aventar la ceniza al aire. Ahora, la Reina Valera 60, leamos ese mismo versículo en Éxodo 9:9. Dice: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahora, notemos que la Reina Valera 60 habla de dos cosas: sarpullido y úlceras. Y la NBI nada más menciona las úlceras y eliminó la palabra sarpullido. En el original están las dos, tanto sarpullido como úlceras.
Y la palabra hebrea para sarpullido se traduce como hervor o erupción. Y la palabra para úlcera se traduce como ampollas. Y quizás estamos más familiarizados con las ampollas. Entonces, yo estuve buscando algún ejemplo de lo que se pueda considerar sarpullido. Me muestran la siguiente imagen, por favor. Y aquí hay varios ejemplos de personas con estas erupciones en la piel, que se le puede conocer como sarpullido o simplemente hervor o erupción, para que nos demos una idea. Porque según la plaga, no nada más va a provocar sarpullido, sino de ahí van a producirse úlceras, lo que se traduce como ampollas. Entonces, si este es el sarpullido, no, sería lo primero que aparecería, y esto daría pie a ampollas. ¿Me muestran la siguiente imagen, por favor? Sería un ejemplo de ampollas. Y bueno, fíjate, esta es la parte, los que están viendo el video, la parte derecha inferior es una ampolla enorme, ¿verdad? Casi toda la parte inferior de la muñeca de un brazo. Y luego tenemos arriba, pues, ejemplos de las ampollas en la piel. Entonces, imagínate, avienta el polvo y lo primero es que aparece el sarpullido y eso da paso a ampollas. ¿En qué parte del cuerpo? En todo el cuerpo. Entonces, imagínate todo el cuerpo lleno de sarpullido y de ampollas. Esta es la primera plaga que afecta directamente a sus cuerpos. Es decir, también con los mosquitos son afectados, ¿verdad? Pero no era algo directo en ellos. Era algo que les afectaba. Pero esta plaga en específico es algo que afecta directamente al cuerpo. Lo que está demostrando es que Dios no nada más tiene control sobre los animales, sobre los insectos o sobre lo que está fuera de ellos, sino también de sus propios cuerpos. Y si Dios tiene poder para infligirles este tipo de daño, ¿qué pasaría si Dios decide matarlos? Es decir, ¿habría algún impedimento para que Dios les quite simplemente la vida? No. El mensaje es directo. No nada más se controla a los animales o a los moscos o el agua, ¿verdad? Sino también directamente a las personas. Entonces, Éxodo 9:10 dice, Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Entonces, primera pregunta, ¿por qué tenía que arrojar la ceniza al aire? ¿Qué tiene que ver esto de tomar la ceniza y aventarle al aire? Aquí hubiese entendido el egipcio que presenciara esto. Porque el hecho de que vaya a presentarse ante Faraón indica que esto no lo vio todo Egipto, ¿verdad? Lo vieron los que estaban ante Faraón, la corte, si es que estaba en su palacio, o si estaba en algún otro lugar, como hemos visto que también Dios le ha ordenado a Moisés que vaya y lo interrumpa, ¿verdad?, cuando entra al río. No se especifica. Pero hay varias teorías de por qué la ceniza, o el que también se puede traducir como hollín, por qué la ceniza al hollín y por qué arrojarlo al aire. Entonces, una de las teorías, según el comentario de Helicos, dice, el hecho de arrojar la ceniza al aire sería como un ejemplo de presentarlo, por así decir, a Dios, el hollín, como evidencia de los errores de los egipcios. Es decir, los hornos representaban el arduo trabajo que tenían que hacer los israelitas generando ladrillo, ¿verdad? Y lo que habíamos visto es que los egipcios habían endurecido la carga para los israelitas. Es decir, que el hecho de tomar el hollín o las cenizas de esos hornos que tenían que ver con la vida diaria de los israelitas, en la forma en que eran oprimidos, y eso, aventarle al aire, indicaría como si eso se lo estuviera entregando a Dios, y Dios como respuesta afecta a los cuerpos de los egipcios, ¿verdad? Una señal que indicaría que esa plaga viene del cielo por lo que han hecho con los israelitas. Otra teoría es que, según el comentario de Benson, dice, habían oprimido a Israel en los hornos y ahora las cenizas del horno son aterradoras para los egipcios, como los capataces habían sido aterradores para los israelitas. Es decir, o también tiene que ver con una señal de retribución por lo que los egipcios habían hecho. Y luego, la opinión el comentario de Barnes dice, el acto fue evidentemente simbólico. Las cenizas deben ser esparcidas hacia el cielo, desafiando, por así decirlo, a las deidades egipcias. Posiblemente puede haber una referencia en una costumbre egipcia de dispersar a los vientos las cenizas de las víctimas ofrecidas a Tifón. Y Tifón era un dios, el dios de la destrucción. Entonces, según esto, había un ritual donde las cenizas de sacrificios humanos o animales, bueno, no animales, no, perdón, porque ellos no mataban animales, sacrificios humanos ofrecidos al dios de la destrucción eran arrojadas al viento para que este dios las recibiera. Entonces, según esta teoría,
hay otro desafío a las deidades egipcias. Hemos visto que todas las plagas tienen que ver con deidades egipcias. La idea es que esta también, como ellos ofrecían cosas al dios Tifón aventándola al aire, cenizas arrojadas al aire, bueno, Dios estaría demostrando que tiene poder incluso sobre el dios que recibe las ofrendas en el aire, que sería Tifón. Entonces, en cualquiera de las teorías hay un ejemplo, digamos, hay una forma de expresar que Dios está haciendo algo relativo a la injusticia de los egipcios o a las deidades egipcias. Cualquiera me gusta, sería claro ver, ya sea que se le ofrezcan al aire y ellos entiendan que es Tifón, el dios de la destrucción, o que entiendan que es el horno con el cual ellos los han oprimido, lo que Dios les va a dar en retribución, ¿verdad? Entonces quisiera que te imaginaras, como no hay palabras, es decir, Moisés vino, se paró ante Faraón y aventó el al aire y a todos le salieron el sarpullido y úlceras. Ahora imagínate, con todo lo que ha pasado, ¿quién dejó entrar a Moisés otra vez? Digo, no creo que simplemente se meta ahí con Faraón y ya, ¿verdad? Tuvo que haber solicitado una audiencia. Entonces imagínate toda la corte. ¿Cuántas veces se ha presentado Faraón ante ahí? Bueno, esta es la sexta plaga, pero no en todas las plagas se ha presentado, porque algunas les hizo afuera. Entonces dices, bueno, ahí llegó otra vez Moisés. ¿Qué es lo que Moisés quiere? Que deje a los israelitas. ¿Qué le ha dicho a Faraón que no? ¿Y cómo le ha ido a los egipcios? Pues muy mal, ¿verdad? Ahora imagínate, está toda la corte, si es que fue en el palacio. Se presenta Moisés, toda la gente, ay, otra vez, ¿quién lo dejó entrar a este, verdad? Entonces todos se quedan callados, pues a ver qué va a decir ahora. Y Moisés no dice nada. Simplemente, tanto Moisés como Aarón entraron con las manos así, porque traen los puñados, las cenizas. Se para Moisés, todos están callados a ver qué va a decir, no dice nada y nomás le dice así. Y en ese instante, todos quedaron afectados por la plaga. Esto demostraría que no es un suceso natural, ¿verdad? Porque su cuerpo es afectado cuando Moisés arroja las cenizas al aire. Así que no había forma de que pensaran que era simplemente algo que naturalmente pasó. Porque estuve buscando algunos comentaristas que dicen que en Egipto había ese tipo de sarpullido o ampollas en determinadas fechas, sobre todo en junio, decían, cuando las corrientes del río empezaban a subir, que con el intenso calor se podía generar ese tipo de sarpullido y ampollas. Pero lo que se muestra aquí es que también afectaba a los animales. Ahora, si esto lo hicieron en el palacio, los que están en la corte se dieron cuenta que Moisés hizo eso y les afectó. Pero ¿qué tal los que estaban allá en su casa haciendo sus asuntos diarios y de repente de la nada ya están llenos de sarpullido y de ampollas? Y no nada más ellos, sino también los animales. Entonces imagínate la histeria colectiva. Acaban de salir de la plaga del ganado y ahora de repente, sin negociar, sin solicitar que los deje ir, simplemente Dios hace que todos queden afectados. Todos quedan con el cuerpo lleno de ampollas y sarpullido. Y algo así le pasó a Job, ¿verdad? Job 2:7 dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Una traducción cambia la palabra llagas por ampollas. En todo su cuerpo, ¿verdad? Luego, en Apocalipsis 16:2 tenemos una mención similar. Dice, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. Entonces, de repente todos quedan infectados, por así decirlo, y ¿qué haces? ¿Vas a tratar de aliviar el dolor? No, buscar algo que te ayude a aminorar los síntomas, ¿verdad? La comezón o el ardor que pudiera generar. Pero si vamos a Deuteronomio 28:27, Reina Valera 60, nos da un poco de información sobre esta plaga que no nos dio Moisés en el relato que estuvimos leyendo en el capítulo 9. Deuteronomio 28:27, Reina Valera 60 dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no podrá ser curado, de que no pueda ser curado. Entonces no había forma de aliviar los síntomas. El que quedaba infectado, que es todos los egipcios quedaron infectados, o sea, esto fue global, no universal, ¿verdad? Porque no afectó a los israelitas, pero afectó a todos los egipcios, no importa en qué lugar estuvieran, y no hay cura. Luego nos dice el versículo 11, Éxodo 9:11, los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Ahora ya se nos había dicho que los magos se habían declarado derrotados, ¿verdad? Con los piojos dijeron, esto es
poder de Dios, ¿verdad? Esto no es magia, esto no es truco, esto no es algo que nosotros conocemos, esto es una obra divina. Y cuando nos dicen aquí, los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pareciera indicar que nuevamente intentaron hacerle frente a Moisés. A mí me hace sentido que si el hecho de aventar las cenizas al aire tenía que ver con algún ritual que ellos practicaban, quizás ellos se consideraban aptos para poder controlar lo que en ese ritual pasaba. Ahora, sobre todo, si lo avienta al aire y era una ofrenda a Tifón, pues ellos se sentirían como que más capacitados, listos para poder entrar y usar el poder de Tifón para evitar lo que Moisés está haciendo. Pero ¿qué es lo que nos dice? No pudieron, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Es decir, estaban tan adoloridos y afectados en sus cuerpos que no pudieron hacerle frente a Moisés. Entonces, esta primera plaga que afecta, es la sexta, ¿verdad? Pero es la primera que afecta directamente a su persona, que es doloroso, que no tiene cura, debería de haber al menos doblegado a Faraón, ¿no? ¿Se acuerdan que 2 veces se ha doblegado a Faraón? Una con la plaga de ranas y otra con la de los mosquitos o tábanos. Con la de la plaga de ranas le afectó tanto que dijo, ok, los voy a dejar ir, pero luego se arrepintió, ¿verdad? Él mismo endureció su corazón. Y luego con la cuarta plaga, también había dicho que los iba a dejar ir, pero luego se arrepintió. Y él mismo endureció su corazón. Y dijimos, bueno, quizás le afectó tanto directamente que se doblegó. Pero no se había arrepentido, ¿verdad? Simplemente buscaba la manera de que su malestar cesara, se acabara la plaga. Y después vuelve a ser tan necio como era. Pero lo que nos dice el versículo 12 es, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Es decir, Moisés y Aarón no dijeron ninguna palabra ante faraón, y faraón tampoco les dirigió la palabra a ellos. Ahora, si con la plaga de ranas y de los mosquitos, piojos o tábanos, cualquiera que haya sido la plaga, le había afectado y se había doblegado, ¿cómo es que esta, que era una afectación mayor, una afectación más dolorosa, no se doblegó? Bueno, porque dice que Dios lo endureció. Ahora, esto puede ser complejo de comprender, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios haya endurecido a Faraón? ¿Qué hizo Dios con Faraón? Sabemos que es imposible que el hombre se arrepienta por sí mismo, ¿verdad? El arrepentimiento es algo que Dios da. Si Dios te da arrepentimiento, te arrepientes, si no, no te arrepientes. Entonces, entendemos que Faraón no ha querido dejar ir al pueblo de Dios. Él sigue necio. O no es impresionado con lo que sucede, que dice que su corazón es endurecido, o él mismo endurece su corazón, que a pesar de que le afectó, él decide no hacer caso, que es lo que ya sucedió 2 veces. Bueno, ¿qué esperarías que pase esta tercera vez? Cuando dice que Dios lo endureció, ¿esto significa, es pregunta, que Dios evitó que se arrepintiera? ¿O esto significa que Dios puso maldad en el corazón de Faraón? ¿O qué fue lo que Dios hizo? ¿Me explico? Porque si nos dice que Dios lo endurece, algunos entienden que quizás Faraón se pudo haber arrepentido, pero Dios se lo impidió, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces sería muy difícil entender que una persona quiera arrepentirse y que Dios no lo deje. Porque eso indicaría que si Dios lo endurece, pero Faraón quería arrepentirse, entonces ¿qué hizo Dios con las buenas intenciones de Faraón, si es que las tenía? Entonces, alguna forma de entender, que adelanto que es equivocada, es pensar en que si Dios endureció a Faraón, tuvo que haber hecho algo en él para que no quiera cambiar. Es decir, tuvo que haber puesto maldad fresca. Algo que haga que Faraón ya no quiera arrepentirse. El problema es que eso resultaría contrario, no nada más a la Escritura, sino al carácter de Dios. Porque la Biblia, recuerdan que vimos las voluntades de Dios, decretiva, preceptiva y de disposición. La Biblia dice que Dios no se agrada con la muerte del impío, sino que quiere que se vuelva de sus malos caminos. Entonces, si Dios quiere que el impío vuelva de sus malos caminos, es decir, cambie su manera de ser, voluntad de disposición, ¿verdad? Eso es lo que Él considera mejor. ¿Por qué entonces lo endurece?
Ahora, muchos cristianos simplemente deciden no hablar de este tema. Es un misterio, ¿verdad? Y quién sabe por qué. Pero todo lo que Dios hace es bueno, ¿no? Entonces, si Dios lo endureció, debió haber sido algo bueno. ¿Pero bueno para quién? Si tú fueras faraón y dices, oye, pues no quisiste hacer eso porque Dios te endureció, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo que Dios me endureció? O sea, que si Él no me hubiera endurecido, lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué hizo Dios con el faraón? Si lo hubiera dejado solo, sabemos que no se puede arrepentir, ¿verdad? ¿Era necesario que Dios interviniera? ¿A qué se refiere? Porque es algo activo. Dios lo endurece. No está diciendo que lo dejó ser, está diciendo que lo endurece. Entonces la pregunta a resolver es, ¿qué hizo Dios con Faraón? Entonces, gracias a Dios, el apóstol Pablo aborda estos temas en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a Romanos 1:28. Nos dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Ahora, aquí hay mucha información en este versículo. Fíjate bien. Como consideraron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Es decir, sabían, tenían el conocimiento a la mano, pero decidieron despreciarlo. ¿Qué hizo Faraón al menos 2 veces? Endureció su corazón. Tenía una evidencia contundente de que Dios había hecho algo y aún así lo desprecia. Entonces dice Dios, como estimaron que no valía la pena el conocimiento de Dios, entonces Dios los entrega a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Esto es interesante, porque ya están haciendo lo que no deben de hacer, ¿verdad? Pero vemos que Dios los entrega a una depravación mental. Es decir, ¿cómo podemos entender esto que Dios hace cuando los entrega a la depravación mental? ¿No se supone que ya estamos depravados? ¿No se supone que ya somos por naturaleza objetos de ira? ¿Pecamos? Entonces, ¿qué significa que Dios te entrega a una depravación mental? Esto lleva a pensar a algunos de que todos somos buenos, en cierta medida, pero cuando Dios no quiere que te salves, pues te hace malo. Pero eso sería contrario a la Escritura y contrario al carácter divino. Entonces, ¿qué debemos comprender cuando nos dice que Dios entrega a alguien a su depravación mental? Para eso hay que considerar quizás el caso de maldad máxima que encontramos en la Biblia representado en un hombre. Bueno, sabemos que en toda la historia, quizás el primer personaje poderoso que se menciona en la Escritura fue Nimrod, ¿verdad? Que había establecido una especie de gobierno. Ahora sabemos que siempre ha habido hombres malos, ¿verdad? Desde el primero que se tiene registro es Caín, matando a su hermano Abel. Y como Caín se fue a la ciudad de Nod y empezó una ciudad y rastreamos a los descendientes de Caín. Luego viene el diluvio, ¿verdad? Y luego tienes a hombres poderosos como Nimrod, pero luego sigue en poder, sigue Faraón. Por ahí hemos analizado el contexto histórico. El imperio más poderoso del mundo conocido era Egipto. Por consecuencia, Faraón es el hombre más poderoso que hay en aquella región. No hay nada ni nadie que pueda impedir la voluntad de Faraón. Entonces, cuando hablamos de que Dios entrega a alguien a su depravación mental, tendríamos que entender cuál era la condición de ese hombre antes de haber sido entregado por Dios. ¿Qué es lo que Dios hace cuando entrega a alguien? Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 6 al 12, donde se nos habla del anticristo. Y aquí hay una referencia muy interesante. Dice 2 Tesalonicenses 2, 6 al 12. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal.
Si te fijas, estos versículos nos hablan de algo muy similar a lo que estamos viendo con Faraón. Dice, a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. ¿Verdad? Romanos 1:28 nos decía, por cuanto no quisieron tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es la referencia, el historial que tenemos de Faraón con las plagas? Que él mismo en 2 ocasiones ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Entonces nos está hablando de lo mismo. Tenemos esta misma situación. En el caso de este hombre malvado, que se va a manifestar con gran poder, que Dios mismo le va a conceder, ¿por qué no se ha manifestado? Dice, porque hay alguien que al presente lo detiene. ¿Me explico? Es decir, que este poder pudiese manifestarse en cualquier momento, pero Dios lo refrena. Ahora, ¿se acuerdan cuando vemos Romanos 15 sobre las autoridades seculares, las autoridades públicas? ¿Cuál es una de las funciones de las autoridades públicas? Refrenar el mal, ¿verdad? Se supone que castiga al malvado. El justo no tiene por qué temer no tiene por qué temer la autoridad. Tiene que temer la autoridad del que hace el mal. Y dice, por eso Pablo dice que no en vano llevan la espada. Es decir, la autoridad secular tiene una autoridad delegada por Dios para refrenar la maldad. Decíamos el domingo en el tema del matrimonio, ¿qué pasaría si tú quitas las leyes en una ciudad y cada quien hace lo que mejor le parezca? Sería un caos, ¿verdad? Nadie puede evitar que haga lo que les plazca hacer. Si quieren matar, van a matar. Si quieren robar, lo que quieran hacer, no va a haber ley para impedirlo. No va a haber nadie que busque atraparlos, encerrarlos o condenarlos por sus acciones. Estarían quitando todas las restricciones al ser humano y dejarle que haga lo que él quiera, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha puesto esas autoridades porque aunque son corruptas y deficientes, aún así como quiera restringen la maldad, ¿verdad? A los que deberían estar bien restringidos no los restringen porque tienen mucho dinero, pero a los otros los restringen, ¿verdad? Entonces, en cierta manera vemos que uno de los medios que Dios usa para mantener controlada la maldad del ser humano son las autoridades públicas, pero no es el único medio, ya que en el caso del anticristo se nos dice específicamente que Dios es quien refrena su maldad, no deja que se manifieste hasta que llegue el tiempo. Entonces, eso significa que no todos somos tan malos como podemos ser. ¿Por qué? Porque Dios mantiene controlada la maldad del humano. Entonces, ¿qué significa? Que Dios entregue a una persona a su depravación mental, que le quita la restricción. Todos tenemos el potencial de ser muy malos, pero no todos somos tan malos como podemos ser. ¿Y a qué se debe que no hagas todo el mal que puedes hacer? A que Dios restringe, seas o no seas creyente. Es lo que se llama gracia común, la providencia de Dios, lo que hace que todo funcione. ¿Por qué las sociedades no han colapsado? Porque Dios no lo ha permitido, porque ha refrenado la maldad del hombre. ¿Qué va a pasar en los días del anticristo? El Espíritu Santo se va a ir. Quien detenga la maldad va a dejar de detenerla y entonces vamos a ver las atrocidades que van a pasar. Eso es lo que más debe de asustarnos del infierno, ¿verdad? Que si Dios no está para restringir nada por medio de sus atributos, es el peor lugar donde puedas estar. Entonces, volviendo a Romanos 1:28, cuando dice que a un hombre lo entrega la depravación mental, nos está diciendo que simplemente va a dejar de refrenar lo malo que quiere hacer y le da la oportunidad de hacerlo sin restricción. Y tenemos un ejemplo con la disciplina en la iglesia. Fíjate bien, cuando tú tienes una persona que termina siendo expulsada, puedes analizar con detalle el proceso de Mateo 18. Cuando una persona peca, el que lo vio pecar va y lo reprende. ¿Para qué? Para que deje de pecar, ¿verdad? Es un refreno a su maldad. Vas y lo confrontas. Oye, yo ya vi tu pecado y es en contra de la Escritura. Arrepiéntete. Entonces, si él lo reconoce, tienes que traer testigos. ¿Y cuál es el propósito de los testigos también? Refrenar la maldad de ese hombre, ¿verdad? Si no les hace caso, lo dices a la asamblea. Toda la iglesia tiene que hacerle ver que está mal, para que no cometa ese pecado y se arrepienta. Pero si no hace caso, entonces tenlo por gentil y publicano. Pero ¿se acuerdan cómo Pablo se expresaba de la expulsión? Entreguen este hombre a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué pasa cuando alguien es expulsado y la iglesia ya no lo considera un hermano en Cristo? Deja de confrontarlo. Deja de intentar refrenar su pecado y lo deja en libertad para pecar. Es exactamente la analogía que Dios usa cuando dice que los entrega a la depravación mental.
Quien tenga hijos se va a dar cuenta, o ya se dio cuenta. Tu hijo tiene la capacidad de hacer muchas travesuras, ¿verdad? Pero si tú le estás echando el ojo, lo vas a mantener refrenado. Va a querer agarrar algo y no lo agarra. Y otra nomás te descuidas y otra vez, no. Y ahí lo tienes, tú lo puedes ver en acción claramente. ¿Qué pasa si no le dices nada? Va a hacer lo que él quiera, ¿verdad? Y va a ser mucho más grande la travesura o el daño, incluso para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con las personas cuando las entrega a la depravación mental? Deja de impedir la maldad que quieren hacer. Les quita la restricción. Fíjate bien, no está poniendo maldad en ellos. Es que si queremos pensar, ¿qué hace Dios cuando endurece a alguien? Tenemos dos alternativas, nada más dos. Y una de ellas contradice la Escritura, que la debemos descartar. Pero es la que más comúnmente se piensa. Pensar en que Dios endurece a alguien y decir, impidió que se arrepintiera. Lo obligó a hacer el mal, es decir, puso maldad en él. Él quería hacer lo bueno, pero como Dios lo endureció, entonces le dijo, no, tú vas a hacer lo malo y con mi poder te obligo a hacer lo malo. ¿Verdad? Pero cuando lees Romanos 1 y ves lo que hace Dios con el anticristo, y ves las autoridades públicas, y ves la disciplina en la iglesia, decimos, no. Dios siempre está refrenando la maldad en todos para que sus planes se cumplan, los planes de Dios. Pero llega el momento en que cuando una persona desiste del conocimiento de Dios, entonces la restricción es eliminada y lo deja hacer lo que él quiere. ¿Me explico? Entonces, ¿puso Dios maldad en Faraón para que no se arrepintiera? Claro que no. Por eso Dios es sabio. ¿Y qué es lo que nos dejó ver en las primeras 5 plagas? Que Faraón es malo y no quiere. Y tuvo 2 ocasiones en las que mintió que los iba a dejar ir. Que tuvo evidencia contundente de que Dios tenía más poder que sus propios dioses egipcios. Y aún así él voluntariamente no quiso hacerle caso a Dios. Entonces, ahora sí él lo endurece. Eso no significa que Faraón se iba a arrepentir, sino que a pesar del enorme daño que recibieron, cualquiera habría dicho de perdido por evitarse el daño, ya váyanse. Pero cuando Dios lo entrega, lo endurece, él va a permanecer orgulloso y firme a pesar del enorme dolor que tiene y del enorme daño que está provocando a todo Egipto. Entonces, esa es la segunda opción, que Dios elimina la gracia común que le había dado. Quita la restricción para que sea tan malo como puede ser. Y eso va de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la naturaleza divina. Dios no crea mal en las personas. Dios no los lleva a hacer el mal. La Escritura dice que Dios no tienta a nadie tampoco para hacer el mal. Las personas ya son malas. Pero cuando Dios los entrega o los endurece, significa que deja de impedir que pequen. Le quita su gracia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que Dios te deje hacer lo que tú quieres hacer. Es el peor de los juicios, ¿verdad? Dice Romanos 1, 21 al 27. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaban las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y esta es la descripción detallada de lo que Dios hace con cualquiera que resiste reconocer a Dios. ¿Por qué llegan a cometerse tantas atrocidades? Porque Dios los entrega su maldad. ¿Cómo es que Hitler y los suyos hicieron tanto daño? Porque Dios los entregó a su maldad. ¿Cómo es que encuentras a personas que hacen cosas tan vergonzosas y tan inmorales y ni tantita vergüenza les da? Digo, incluso es sentido común, ¿verdad? ¿Por qué llegan a esos extremos? Porque Dios los entregó a la depravación mental. Eso es lo importante a comprender.
El mundo no es tan malo como puede ser porque Dios restringe la maldad. Por medios humanos, por medio de la iglesia incluso, o por su propia obrar. Pero si Dios en alguno le quita la restricción, se ha expulsado de la iglesia, no hay autoridad, lugares donde, aunque están ahí, supuestamente las autoridades están igual de corruptas y no pasa nada, no se hace justicia, no se ayuda al inocente, se castiga al pobre y al indefenso injustamente. ¿Qué significa eso? Es señal de juicio. Dios ha entregado a la maldad de esas personas. ¿Por qué la inmoralidad sexual es tan grave actualmente? ¿Por qué incluso pretenden legalizar la pedofilia? ¿Por qué llegan a actos tan vergonzosos? ¿Por qué un hombre se cree perro y quiere disfrazarse de perro y quiere que lo traten como perro? ¿Cómo es que llegan tan bajo? Porque Dios los entregó a su depravación mental para que hagan cosas que no convienen. Entonces, aun cuando vemos la maldad en el mundo, tenemos que pensar que Dios está obrando restringiéndola. Y cuando Dios permite que semejante inmoralidad o semejante maldad se presente, podemos entenderlo como un juicio divino. Dios los ha entregado a su depravación. Por eso hacen las cosas tan vergonzosas que hacen. Entonces, volviendo a Faraón, ¿qué hizo Dios con Faraón? Si con las dos plagas anteriores, de la de ranas y la de los mosquitos o tábanos, le afectó en su cuerpo que estaba dispuesto a negociar o dispuesto a dejarlos ir, aunque realmente no era honesto, en esta que el daño es mucho mayor y mucho más grave, no hay ninguna señal de doblegarse. Está entregado totalmente a su orgullo, aunque está destruyéndose todo Egipto. Tiene la evidencia clara y contundente de que Dios está haciendo todas esas cosas y aún así neciamente decide seguir dañándose a sí mismo y a todo el imperio que representa. Era suficiente esta plaga, pero Dios, al entregarlo a su propia maldad y no ponerle restricción, Faraón sigue haciendo lo que le place hacer, mantenerse necio. La palabra aquí para endureció, ¿se acuerdan que lo hemos estado analizando? Aquí es kazak, firme, fuerte, reforzado. Es decir, no cambió Dios a Faraón, lo está dejando ser necio. Dios está dejando que Faraón sea tan necio como pueda ser. No está creando en él la necedad, ya es necio y nos dio la evidencia. Entonces, vamos a ver que todavía hay otra situación más adelante donde nos vuelve a decir que Dios lo endurece otra vez. Lo que vamos a ver entonces es que es gradual. No le está eliminando las restricciones a su máxima capacidad. Le está dejando ir a esta siguiente plaga y luego vamos a ver que Faraón asegura haber pecado, pero Moisés no le cree. Y luego vamos a ver que Dios vuelve a endurecerlo, lo entrega a un mayor nivel de maldad y perversión. Pero, si, como dije en un principio, Dios todo lo que hace es bueno, es justo. ¿Es bueno y justo lo que hace con Faraón? ¿Es bueno? Para Faraón no, ¿verdad? Pero sí es bueno para los israelitas. ¿Por qué? Porque su necedad, su dureza de corazón va a provocar la liberación de los israelitas, ¿verdad? Porque van a ir a plagas cada vez más graves y mayores al punto en que termine doblegado. Entonces, es bueno que Dios lo haya entregado, que lo haya endurecido para los israelitas, no para Faraón. Pero sí es justo para Faraón, porque Dios no está obligado a darle misericordia a nadie. La misericordia, por definición, tiene que ser algo voluntario. Si la misericordia fuese una obligación de parte de Dios, ya no sería misericordia, sería justicia, ¿verdad? Es algo que Dios estaría obligado a hacer. Para que la misericordia sea misericordia, debe quedar al criterio de Dios a quien se la da y a quien se la niega. Y esa es la revelación que vamos a ver un poco más adelante que Dios le da a Moisés. Seré clemente con quien quiera hacerlo. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. Porque por definición, para que algo sea misericordia se requiere la libertad del que la entrega. Entonces, Dios no tiene por qué perdonar a Faraón. No está obligado a tolerarlo. No está obligado a ayudarle o a restringir su maldad. Lo que Dios sí está obligado a hacer es hacer justicia. Y eso es lo que está haciendo. Y está obligado no porque haya algo superior a Dios que lo obligue, sino porque Dios no va en contra de su propio carácter.
Si Dios hace algo en contra de su propia naturaleza, ya no sería Dios, ¿verdad? Entonces vemos la justicia de Dios en acción. La retribución que está haciendo a todos los egipcios también. Aunque están representados por Faraón, podemos ver que esa representación no hace ninguna injusticia para con los demás, ¿verdad? Es decir, algunos piensan así, oye, ¿por qué nosotros tenemos la culpa de lo que Adán y Eva hicieron? Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho eso. ¿Alguna vez pensaste así? Pero ¿estás seguro que tú no lo hubieras hecho? Si tú hubieras estado en el lugar de Adán y Eva, y si tú hubieras hecho el mismo ofrecimiento, ¿lo hubieras hecho o no? Hay quienes dicen, no, yo no. Bueno, entonces implicaría que Dios no hizo justicia cuando por lo que hizo Adán y Eva la llevamos todos. Fíjate, Adán era nuestro representante y el mismo concepto lo tenemos en Cristo. Si Cristo es nuestro representante ahora, todos los que somos de Él somos contados con la misma justicia de Él. ¿Cómo es que todos vamos a ser como Él? Por la obra de Dios en nosotros. Ahora, en Adán también estamos representados todos nosotros. Pero es injusto. Adán nos representa mal, no, porque tenemos esa misma naturaleza. ¿Me explico? Somos todos iguales a Adán. En Cristo, aunque todavía no se ve, porque la obra no es completa, todos vamos a ser como Cristo. En Egipto, quien lo representa es el faraón. Faraón, su naturaleza es como la de todos los egipcios, claro. Cualquier egipcio hubiese lo mismo exactamente que el faraón. Si tú y yo hubiéramos estado en lugar de faraón, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque el arrepentimiento viene de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿es injusto para los egipcios? No, cualquier egipcio que hubiera estado en los zapatos y en las circunstancias que Faraón enfrentó, hubiese hecho exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de lo duro de la plaga y del dolor, Dios no restringe la maldad de Faraón, deja que permanezca firme en su negación para su propia destrucción. Vamos a ver un poco más adelante cuando veamos al final de las plagas, que también Pablo nos explica que Dios precisamente para eso levantó a Faraón, para mostrar su poder. Por eso le dio la potestad que tenía sobre todo Egipto y ese imperio tan poderoso. Por eso toleró toda la maldad y todo el sufrimiento que hicieron con los israelitas, para que cuando llegara el día de justicia y retribución, quedara manifestado que Dios es mucho más poderoso que el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Así que la plaga de las úlceras debió haber causado muchísimo dolor, pero como Dios quitó su restricción, su gracia común, siguieron necios. Entonces no hay conflicto. Si Dios quiere endurecer a alguien, no hay injusticia, es justicia. Si Dios le niega su misericordia a alguien, no es injusticia, es misericordia. Por definición, tiene que ser libremente entregada. Y no hay nadie que pueda obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer, ¿verdad? Entonces, pésima noticia para los que no son de Dios, excelente noticia para nosotros. Porque si refrena la maldad de ellos, ¿de cuántas cosas no nos ha salvado a nosotros? A ellos les niega hacer cosas equivocadas. A nosotros, no nada más eso, sino que nos lleva a hacer cosas buenas por medio de su Espíritu. Así que nuestra gratitud debiese ser mucho mayor, sabiendo que Dios ha prometido que todo lo que nos pase, todo lo que obra en nosotros, nos lleva al bien, nos lleva a la imagen de Cristo. Por eso podemos descansar en Él. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sabes? Nosotros podemos decir que padecemos bajo un gobierno corrupto, ¿verdad? Y aún así tenemos en nuestra sociedad, en nuestra constitución, hay instituciones, organismos que, digamos, confrontan a otras instituciones y se busca mantener una especie de orden, ¿verdad? No estamos para nada en un sistema parecido a los de aquellos tiempos, ¿verdad? No entendemos la monarquía, porque no la hemos vivido. Pero si estuviéramos en una especie de monarquía, se hace lo que el rey dice y se acabó, solamente porque él dijo, y nadie lo puede impedir, ¿verdad? En toda la historia de la humanidad vemos que se han levantado imperios poderosos, pero Dios usa a otros imperios o a
veces ciertas circunstancias o desastres naturales para refrenar la maldad de estos imperios. Hitler hizo mucho daño, pero pudo haber hecho más. Pero los aliados, los que lucharon en la guerra mundial, en cierta manera refrenaron la maldad de Hitler. Y vemos que también Dios proveyó para esos medios. Y en todas las historias que tengamos de guerras podemos ver que en cierta manera Dios refrenó la maldad por medio de otras naciones o por medio de situaciones. En el caso de los israelitas, nadie refrenaba a Faraón. Nadie. Humanamente hablando. Pero lo que encontramos es que la profecía que Dios le dio a Abraham, le dijo, padecerán los tuyos en Egipto y luego los voy a liberar. Desde ese entonces estaba clara la restricción de la maldad de los egipcios que Dios había puesto sobre ellos a pesar de ser el imperio más poderoso, y que lo que le habían hecho los israelitas estaba en control de Dios y Él lo había permitido para mostrar su grandeza. Entonces, aunque no haya ninguna institución, organización, alianza humana que refrene la maldad, podemos estar seguros que Dios siempre la está refrenando de manera que sus planes se cumplan. Cuando se manifieste el anticristo, según mi postura escatológica, yo ya no voy a estar aquí, no sé ustedes, pero cuando se manifieste sabremos que Dios ha decidido dejar de refrenar la maldad, no nada más en Él, en el mundo entero. Por eso son los días de la gran tribulación. Claro que los cristianos enfrentamos tribulación todos los días, pero esta es la gran tribulación como nunca había habido sobre la faz de la tierra. Así que más vale, como dijo Jesús, estar listos, ¿verdad? Que cuando venga nuestro amo nos encuentre trabajando como siervos diligentes que van a ser recompensados, y ninguno de nosotros sea como el siervo inútil que va a ser puesto en vergüenza y en el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Así que hay mucho que agradecer y mucha responsabilidad, ¿verdad?, con nosotros en lo que hacemos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque te ha placido no solamente refrenar nuestra maldad, sino darnos Espíritu Santo para hacer lo que te agrada. Muchas veces cometemos errores y te pedimos perdón por eso. Pero también nos dejas ver que nos usas para hacer tu voluntad. Nos has dado dones, nos has dado talentos. Nos beneficiamos de los talentos, Señor. Beneficiamos a nuestros hermanos con nuestros dones. Y tenemos testimonio, Padre, de que nos amas, de que nos instruyes, nos educas, nos corriges. Enséñanos, Padre, a ver la gracia que es depositada no nada más en nosotros, sino también la gracia común. Cuando veamos las noticias, a veces es desesperanzador ver la gran maldad que reflejan las noticias, los terribles asesinatos, las terribles corrupciones e injusticias que se hacen, Señor, en nuestro país. Sin embargo, enséñanos, Señor, a perseverar sabiendo que tú tienes control de todas esas cosas. El panorama es desolador. Es difícil pensar, Señor, tanta maldad que hay. Pero enséñanos a ver que dentro de toda esa maldad aún tu Espíritu Santo, tu providencia, Señor, restringe a los hombres para que no sean tan malos como pueden ser. Enséñanos a confiar en ti, a pesar de lo difíciles las circunstancias, sabiendo que llegará el día, Señor, en que nos liberes de este cuerpo. Cada uno de nosotros, Señor, debemos crecer en santidad y ocuparnos en servirte, usando los dones y los talentos que nos has dado, y enséñanos a enfocarnos en eso, confiando que nada pasa sin que tú lo permitas. Dice la palabra, ningún pajarillo cae al suelo sin que Dios lo haya permitido. Todos nuestros cabellos los tienes contados, Señor. Así que enséñanos a confiar en ti en medio de la adversidad. Enséñanos a ver cómo tú has decidido, Señor, librarnos solamente por amor a tu nombre, y enséñanos a entender cómo como iglesia podemos refrenar la maldad entre nosotros mismos, y en aquel, Señor, que no quiere arrepentirse, enséñanos, Padre, también, siguiendo tu proceso, a entregarlo a Satanás, esperando que la destrucción de su carne lo lleve al reconocimiento de su maldad y su espíritu sea salvo, Señor. Enséñanos a hacer la parte que nos corresponde y respetar también las autoridades que has puesto para refrenar la maldad en este mundo, sabiendo que no hay autoridad puesta que no haya sido puesta por ti, Señor. Enséñanos a ser agradecidos aún por las
deficiencias que tenemos en nuestros sistemas de gobierno. Quizás podamos quejarnos como la gran mayoría pensando que es algo injusto, pero si lo vemos desde tu perspectiva, tú mismo lo has permitido, tú mismo lo has puesto al gobierno que está según tus planes y tus propósitos. Así que enséñanos, Padre, no a estar renegando de lo que nos has dado, sino aceptar y adecuarnos, Señor, adaptarnos a las situaciones que has permitido, para que en todo momento podamos aprovechar la oportunidad de glorificar tu nombre. Así que te damos gracias por las enormes misericordias que nos has dado y las que has prometido darnos hasta el día que vengas por nosotros. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Ahí va mi pregunta. Es que en el caso de un hombre o una mujer, sea creyente o no, si Dios le quita el freno a su maldad, aunque su cuerpo, genéticamente hablando, está inclinado a seguir al sexo contrario, el que Dios le quite la maldad permitiría que su cuerpo o su persona siguiera a alguien de su mismo sexo. Lo que dice la Escritura en Romanos 1 es claramente que tus impulsos hacia lo malo, hacia el pecado, que es lo opuesto a lo que Dios ha definido, ¿verdad? Vemos que por definición el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Es el deber ser. Pecado es cualquier otro tipo de relación que no concuerde con esa. Entonces, cuando vemos que Romanos 1 nos dice que los entrega a la depravación mental y los hombres hacen cosas con otros hombres que debían hacer con mujeres, y las mujeres, en lugar de estar haciendo lo que es correcto, también lo hacen de otra manera, podemos ver que no estamos hablando de una predisposición genética, sino una predisposición al mal, donde la genética no necesariamente influye, ¿verdad? Es decir, el cuerpo humano, dice la Escritura, la carne es opuesta al espíritu. Entonces, no tenemos una disposición genética al bien. Aunque tú hayas nacido con cromosomas XY y tú estés buscando un XX, o sea, el hombre o mujer, dices, bueno, no hay nada genéticamente que te impulse a buscar a una mujer, porque el cuerpo es opuesto al espíritu. Y tú vas a poder experimentar tendencias a hacer lo que es totalmente incorrecto e inadecuado. Incluso, como vemos en la historia de seres humanos con animales. Y les causa placer y les agrada. Y ya no estamos hablando de genética, sino de la carne y los deseos de la carne que nos llevan. Entonces, es eso lo que nos impulsa, y lo que nos refrena sería Dios en su gracia común a todo ser humano, pero no le podríamos hablar de una predisposición genética. ¿Sí me explico? Sí, creo que entonces no viene a ser una predisposición genética, sino que Dios, al quitar el freno, el hombre perverso cambiaría su mentalidad hacia lo malo. Le da rienda suelta a sus deseos. Aunque la genética esté en paz, el hombre la va a suprimir por hacerle caso a su mente. Exactamente. Okay, gracias. Acuérdate, tenemos la capacidad natural de hacer lo bueno, pero no lo queremos hacer. ¿Alguien más? Acá, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, sobre el punto de Dios endureció el corazón, en este caso de Faraón, la explicación que nos has dado, la pregunta es, ¿aplica también en el caso de Adán y Eva? ¿Se podría decir que en algún sentido Dios endureció el corazón tanto de Adán y Eva, que les permitió que hicieran lo que a ellos les parecía, creo que dice, agradable a los ojos, bueno para comer y la vanagloria de la vida, algo así? Claro. Estaba pensando, o sea, ¿aplica igual en ese sentido? ¿Podríamos decir que es lo mismo? O sea, Dios endureció, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero aplicándolo a ese tiempo y a esos personajes. Bueno, hay ¿podríamos una parte decir de que es lo misterio en mismo? el caso de Adán y Eva en su condición original. Porque nosotros podemos hablar de endurecer a Faraón y a cualquier descendiente de Adán y Eva partiendo de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero en el caso de Adán y Eva no tenían esa naturaleza pecaminosa. Es decir, no había algo en ellos que debiese ser restringido.
Por eso es infinitamente mayor el pecado de Adán y Eva, porque no tenían ninguna lucha interna. Ahora, no se especifica cuáles son las razones o cómo es que llegaron a confiar más en serpiente. Pero lo que podemos asegurar bíblicamente es que ellos no tenían la tendencia al pecado que nosotros tenemos, de manera que su falta es muchísimo más grande. Pero si no tomamos el ejemplo de Adán y Eva y nos vemos el caso del hijo pródigo, por ejemplo, que su padre decide no restringirle su maldad. Dice, dame la herencia aunque todavía no te mueres para irme. El padre sabe perfectamente que va a hacer mal con esa herencia y que la va a derrochar y que va a hacer mucho daño, pero no le restringe su maldad, sino que lo deja irse. ¿Me explico? Lo entregó a sus propios deseos. Y este hombre va y comete toda clase de obras malvadas, y luego Dios en su misericordia le concede arrepentimiento. Entonces vimos que aunque lo entrega a sus propios deseos, no lo entregó al extremo, ¿verdad? Sino que en una manera controlada dejó que llegara hasta cierta maldad y luego en ese punto le da arrepentimiento. Podemos ver que eso hace Dios con todos sus hijos, ¿verdad? Cuando decidimos hacer lo malo, Dios te entrega ese deseo para que vayas y lo hagas y luego te deja ver el error que cometiste y te da arrepentimiento para que aprendas y madures. El caso que estamos viendo con Faraón, como lo va a volver a entregar, vemos que lo entrega, le quita restricción, pero no totalmente. Sin embargo, en la próxima vez, la restricción, digamos, la libertad que le da para hacer lo malo es aún mayor. Entonces ahí es gradual la forma en la que Dios puede quitar su gracia para con los seres humanos. No sé si hay otra pregunta, pastor. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para que siga el hilo. Es que está relacionado con... Hay dos en línea. Vamos a dar la oportunidad en línea. Ahorita regresamos. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿podemos decir que una vez que Dios entrega a alguien a sus razonamientos, ya no hay esperanza para ellos? ¿O Dios puede volver a restringirlos y guiarlos al arrepentimiento? ¿Hay un ejemplo de esto en la Biblia? Bueno, me parece que habría que hacer una distinción entre a quién está entregando. Es decir, si a uno de sus hijos lo entrega a hacer algo que no conviene, deja que se rebele en cierto grado, bueno, sabemos que Dios ha prometido que no nos va a dejar solos, ¿verdad? Y que nos va a corregir como hijos que somos. Así que no estamos hablando de una entrega como la que dice Romanos 1, que los entrega a la depravación mental, ¿verdad? A sus propios razonamientos depravados para que hagan lo que no conviene. Entonces, cuando Dios vemos que entrega a alguien que no era su hijo y lo entrega en ese grado para que hagan esas cosas vergonzosas, estamos viendo que es prácticamente una entrega al infierno, ¿verdad? Está diciéndole o está demostrando que él no es un elegido para salvación. Pero si lo vemos que lo que pasa con nosotros cuando nos ponemos necios a hacer lo que nosotros queremos hacer, aunque sabemos que es pecado, y Dios lo permite, Dios hace una especie de entrega, ¿verdad?, hacia sus deseos. No te está entregando definitivamente, como que pasa con los iluminados, ¿verdad?, que vimos que además de que probaron el don celestial y fueron copartícipes con el Espíritu Santo, Dios permitió que fuesen apóstatas, de manera que da evidencia de que no eran de él, como Judas, que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué está haciendo? En el mismo término está endureciendo su corazón, lo está entregando sus propios deseos para que vaya y haga lo que no conviene. Entonces habría que considerar, si hablamos de esta entrega hacia los no convertidos, que deja en evidencia que no son elegidos para salvación, ahí podemos estar seguros por la información que da la Biblia que no hay vuelta atrás. En el caso de sus hijos, cuando les entrega alguna rebeldía, algún pecado para enseñarles algo, sabemos que Dios ha prometido que nos va a disciplinar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿y entonces a todos los violadores y los que matan a niños, mujeres, hay esperanza o ya Dios los abandonó? Bueno, cuando vemos que una persona comete ese grado de maldad, normalmente está relacionado con distintas situaciones que principalmente están basadas en la ignorancia de Dios. Cuando vemos esto que en Romanos 1 nos dice de entregar a alguien, estamos viendo a alguien que desprecia el conocimiento de Dios. Es decir, no podemos asegurar que cualquier violador está en la categoría de Romanos 1, de alguien que fue entregado a la depravación mental, porque quizás nunca escuchó del Evangelio, ¿verdad? Por eso es nuestro mandato recibido por Jesús, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero lo que nos dice el contexto de Romanos 1 es alguien que en lugar de reconocer a Dios, decide despreciarlo.
Alguien que se le ofrece el conocimiento divino y se le explica, o es partícipe de las cosas que Dios hace y aún así lo niega. Entonces, no podemos asegurar que cualquier asesino o cualquier violador está en esta categoría, porque lo primero que tendríamos que tener certeza es que están despreciando el conocimiento divino, la experiencia o la gracia que se les haya concedido para entender o para conocer lo que Dios hace y aún así lo desprecian. Entonces, claro que hay esperanza para cualquier pecador, pero los que están hablando aquí en Romanos 1 son los que desprecian voluntariamente la evidencia de que hay un Dios y deciden hacer lo malo, demostraría que entonces no hay perdón para ellos. Pero para cualquiera que esté en ignorancia, la instrucción es predicar, hay que predicarles el Evangelio por si Dios les concede arrepentirse. Entonces, no todo el que peca está en la categoría de Romanos 1. ¿No hay más preguntas en línea? ¿No? ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay preguntas aquí? Regresamos acá, entonces. Sí. Pastor, cuando respondiste la pregunta y pusiste el ejemplo del hijo pródigo, es la siguiente pregunta, tenía relación con el ejemplo del rey David, un hombre que Dios mismo dice que conforme a su corazón, y fue incluso él capaz de llegar a procurar la muerte de otro hombre por, según he entendido, por querer acostarse con la esposa de él. Pero bueno, entonces tal vez ese pudiera ser un ejemplo bíblico, como el chico que preguntó, o no sé si era chico o chica, la pregunta en línea que decía que se ve un ejemplo bíblico. Más o menos lo acomodaba en mi orden mental. Pero luego ahorita lo que respondes en la segunda, pastor, me hace un poco ruido cuando mencionas que pareciera ser que depende de si tenía algo de información o de conocimiento de Dios. Entonces digo, caray, pues el rey David, pues ni modo que dijera que era ignorante como el violador o el asesino o el mataviejitas, que dices tú, a lo mejor no sabía nada de Dios. Pero digo, pues el rey David, ni cómo decir que no sabía de Dios, ¿verdad? En el caso del rey David, pastor, un hombre conforme al corazón de él, dicho por él mismo, por Dios, ¿cómo podríamos entender ese tipo de ejemplos en cuanto a que Dios... Podríamos decir que Dios lo dejó, le endureció el corazón, David, o que te voy a endurecer y haz lo que parece ser que te place y te gusta, pero sé como que tienes conocimiento y eres mi hijo y te voy a disciplinar y después te voy a conceder arrepentimiento. ¿Cómo podríamos ver ese ejemplo? Viendo el nuevo nacimiento no significa que te convertiste en buena persona, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo bueno es porque el Espíritu Santo está ahí en nosotros. Ahora, la promesa es que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, que es la garantía de la promesa. Entonces, cuando alguien es regenerado como David y luego termina haciendo cosas tan vergonzosas, diciendo, ¿por qué las hizo si ya conocía a Dios? Bueno, es que el hecho de que haya sido regenerado no lo convirtió en buena persona. Sigue teniendo este mismo cuerpo de muerte y tiene que luchar internamente y muchas veces fracasa. Ahora, que Dios haya permitido que en esa área David fuese entregado a sus propios deseos, hizo lo que quiso, ¿verdad? Se acostó con Betsabé y luego en lugar de enfrentarse a la vergüenza pública, pues manda a matar a Urías para poder casarse con ella. Y piensa que la libró, y Dios lo dejó, lo entregó a ese deseo. Pero la promesa de Dios es que su Espíritu Santo, que es la garantía, no nos va a abandonar y nos va a disciplinar. Entonces es un caso totalmente distinto al impío que desprecia el conocimiento de Dios y es entregado a su depravación mental. Porque en ese impío no hay pacto, o sea, no hay promesa de Dios con él, no está su Espíritu Santo en él, no está trabajando Dios en hacerlo cada vez más a la imagen de Cristo, cosa que en los que ha elegido para salvación sí. Pero si nosotros no tuviéramos ese Espíritu Santo, haríamos exactamente lo mismo que ellos. O sea, la diferencia no es que ya soy cristiano, yo ya soy bueno, entonces yo ya conozco a Dios y ya no voy a hacer esas cosas. No, es su Espíritu Santo en nosotros, controlando todo lo que sucede para que obre para bien. Que en sus momentos nos deje tropezar para aprender, pues sí, pero en ninguna forma es igual al impío. ¿Me explico? Sí, gracias. Muy bien. Si ya no hay más preguntas... ¿No? Terminamos entonces con la sesión de preguntas y despedimos a los que nos acompañan en línea. Recordamos que mañana a las 7 horas México tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Quisiera hacer una aclaración. Esa sesión de preguntas y respuestas es para los que no son de árbol plantado. Los que son de árbol plantado, pues aquí vienen y preguntan. Los que quieren estar en ese grupo es porque no tienen forma de llegar aquí con nosotros. No tienen, quizás he conocido algunas personas que, por ejemplo, son ciegos, no tienen quien los traslade, y bueno, pueden ponerse a escuchar y buscar quien les ayude a escribir las preguntas, se los escriba por ellos,
o simplemente estar escuchando lo que pasa. Pero la idea de ese grupo es que para las personas que no pueden estar congregándose con nosotros por restricciones, ya sea de discapacidad o de distancia, bueno, aprovechen esos grupos para poder resolver sus preguntas si es que no alcanzaban a hacerlas aquí en línea. Así que a todos aquellos que quieran formar parte de ese grupo, que no pueden estar aquí físicamente, pueden escribir en Facebook, mandarnos un mensaje o escribir ahí en el video que están interesados en formar parte. Es algo totalmente gratuito y les mandamos las instrucciones. Y a los que ya están, pues bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana a las 7. Es todo y espero que nos acompañen el próximo domingo también. Gracias.